Miau a todos. Como es domingo, nos vamos a hacer el dominguero. Empezamos. Hay hordas de moteros por todo el pueblo. Bueno, pues la idea para hoy es salir de Torrelaguna, que es lo que estamos haciendo, hacia el norte en dirección al Altazar, pero en lugar de ir hacia el Altazar, pues vamos a rodear el embalse y nos vamos a desviar hacia la Sierra Pobre de Madrid. Esto que vemos a la derecha es un trocito del embalse del Altazar. Es uno de los más grandes de esta zona. No estoy seguro si es solo un radar o era el coche de Google. Y justo por encima de la presa del Altazar nos encontramos la presa del Villar. Carretera más divertida y la temperatura es excelente, 23-24 grados, increíble para esta época del año. Vamos a ver el pueblo. Estamos en Robledillo de la Jara. Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, menciona esta localidad en una de sus serranías diciendo: madrugando en Robledillo, por ir buscar un venado, fallé luego al colladillo, casa de que fui pagado. Calle del Balcón. ¿Y dónde está el balcón? De Televisión Española. Se llama así en recuerdo del primer televisor que llegó al pueblo. Todo un acontecimiento. Bueno, ahora sí nos desviamos hacia Puebla de la Sierra. Museo de las Formas de Vida del Pasado. Vaya sitio para poner un museo. Bueno, a partir de ahora me vais a ver un poquito agitado, que esta carretera está llena de baches. Gente cogiendo setas. Vamos a hacer una clasificación de tipos de domingueros. Tenemos a los domingueros de las setas con sus cestas de mimbre, los domingueros de las motos, porque también estamos haciendo el dominguero.
bonitos son los barrancos, hasta que te caes abajo. Me he traído una tortilla y me la voy a comer aquí. Ay, qué rico estaba todo. Baterías nuevas. Seguimos ruta. Bueno, dominguero tipo 4, la autocaravana. Y así llegamos a la Puebla de la Sierra, que está, como era de esperar, infestada de domingueros. Hasta mediados del siglo XX, esta población fue conocida como Puebla de la Mujer Muerta, en alusión a que en las montañas del municipio había una forma de mujer fallecida. Se cree que el origen de este pueblo se remonta a épocas árabes, aunque la presencia islámica fue muy baja. Durante el siglo XII se crearon numerosas poblaciones defensivas, pudiendo ser esta una de ellas. ¿Por qué me parece a mí que nos quedamos en camino? Efectivamente. Durante la Guerra Civil, el ayuntamiento fue demolido y la iglesia sufrió graves daños, aunque unos años después se construyó un nuevo ayuntamiento y se restauró la plaza del pueblo. Desde la guerra, la población ha ido descendiendo continuamente y a día de hoy solo unos 65 habitantes residen permanentemente en el pueblo. Mira qué casita más cuca. Desde aquí seguimos nuestro camino hacia el norte y tras subir el puerto de la Puebla nos dirigimos al Hayedo de Montejo. La idea era continuar por la Iruela y volver por Montijo, pero eso implicaría cruzar la línea roja y cambiarnos de provincia, cosa que ahora mismo está prohibida. Así que tomaremos el otro camino. Y vamos por el quinto tipo de domingueros, las bicis.
mía, cómo está esto. Por aquí nos desviamos al hayedo de Montejo. Fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974 y en 2017 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El microclima existente en la zona ha hecho posible que se conserve el hayedo desde épocas posglaciales. La enorme afluencia de personas ha hecho que las visitas estén restringidas, y la única forma de visitarlo es a través de un guía que se puede contratar en Montejo, en el Centro de Recursos de la Sierra del Rincón. Popularmente se suele afirmar que este hayedo es el más meridional de toda Europa, pero esto es tan solo un falso mito. En España, el hayedo más meridional es el hayedo del Retablo, que se encuentra entre las provincias de Tarragona y Castellón. Y el hayedo más meridional de Europa y también del mundo se encuentra en Sicilia, en la vertiente sur del Etna. Es hora de regresar a casa y desandar el camino. Esta vez trazaremos la vuelta un poco más al oeste y pasaremos por Montejo, Pradena del Rincón, Gandullas y Buitrago de Lozoya, para volver al punto de partida en Torrelaguna. Se lo pasan esos, ¿no? Distancia social, sí, ya veo. Qué bien lo llevamos. Qué chula la iglesia, aquí en medio del pueblo. Bueno, y llegamos a Torrelaguna, por donde hemos venido. Espero que os haya gustado mucho el viaje de hoy y nos vemos pronto. Hasta luego.